qué estamos? ¿En qué está México en estos momentos? Fines de noviembre del 2012. Bueno, tal vez no se pueda hablar de un país, sino que haya que hablar de varios, de 3 países por lo menos. Por un lado está un México oficial, blindado, preparándose para festejar su propia perpetuación, sus propios mecanismos de legitimación, cada vez más precarios e ineficaces, pero mecanismos de legitimación, en fin, y que ha llenado de vallas metálicas la avenida del Congreso de la Unión, que ha cerrado estaciones del metro, que ha clausurado vialidades, en una fiesta muy paranoica, en una fiesta muy apanicada, a la que concurren, pues aparte de los protagonistas, el saliente, el entrante, los legisladores que van a darle cobertura parlamentaria a la inmundicia y algunos más que van a resistirla, pues los dueños del gran capital, los varones de la tele, tal vez algún otro que otro varón de otra cosa, los caciques sindicales, agrarios de toda la vida, los arzobispos, por supuesto, los cardenales, y los representantes del imperio, al que tanto le debe la conformación del poder político en México. Va a venir nada menos que Biden, el vicepresidente, representando a la Casa Blanca. Este México oficial vive su fiesta de pánico porque hay otro México. El México que no quiere aceptar ni resignarse a que esta presidencia robada que está por terminar sea sustituida por una presidencia comprada. De la presidencia robada a la presidencia comprada podría sintetizar lo que está ocurriendo en la sucesión Calderón-Peña Nieto. Es un país que se movilizó, que salió masivamente a votar, que empeñó toda su voluntad, todo su amor, todo su ingenio, toda su inventiva para inducir un punto de viraje en julio de este año, y que no lo ha conseguido. Es un país heterogéneo, diverso, y por lo tanto más real que esa fachada democrática que está a punto de hacer su representación en San Lázaro. Y en este otro México hay posturas encontradas, desde luego. Algunos sostienen que fue inevitable ya que Peña sea ungido como presidente y que más vale reagruparse, reorganizarse para enfrentar lo que habrá que enfrentar, que son las contrarreformas. Bueno, hay 2 todavía pendientes: el nuevo intento de privatización petrolera y el nuevo intento por trasladar a los causantes cautivos el grueso del costo del Estado, porque quieren vender Pemex. Entonces, ¿de qué vive el Estado? Pues hay que sacarle más impuestos a la gente, ¿no? Ese es grosso modo el proyecto peñista. Y desde luego la lucha por abreviar la existencia de un régimen que ciertamente está en sus momentos finales, pero en la historia un momento pues puede durar semanas, meses o años, y no hay forma de calcular cuánto va a durar. Otros en este México real creen que aún es posible impedir la toma de posesión de Peña Nieto. Yo creo que es una postura muy respetable, no la comparto, ojalá sea cierta. La realidad dirá si hay país para impedir que Peña Nieto tome posesión. Pues tendrán que salir millones de personas a las calles, tendrán que empeñarse millones de personas en parar al país. Respeto la postura, ojalá sea cierta, no la comparto. Creo que de cualquier manera las diferencias de cálculo no debieran llevarnos
al pleito, porque quienes estamos en este otro país, quienes creemos en la necesidad de transformar a México de manera profunda, pues tenemos un objetivo bastante arduo y complicado, que nos unifica, como para estarnos inventando pleitos. Pero tal vez haya un tercer país, que es el país de la indiferencia, de la indolencia. El país postrado en su propia determinación de no saber, de no enterarse, de quienes por sentirse impotentes ante los grandes poderes fácticos terminan reducidos a la impotencia. El país que ha renunciado a vivir y se conforma con sobrevivir. El país que ha sido cómplice en julio pasado de su propio sacrificio. La inmensa mayoría de este sector seguramente piensa que todos los políticos son iguales, y una pequeña minoría piensa que hay diferencias entre los políticos del régimen, cuando no la hay de fondo. El desafío del segundo México, este México resistente, este México vivo, este México dispuesto a recuperar a la nación, dispuesto a recuperar el sentido de la vida en colectivo, tiene una gran tarea ante este otro México tan desconocido. Sabemos que ahí está, pero no sabemos por qué ni cómo está pensando, si está anestesiado, si está ausente, si le falta información, si todas esas cosas juntas. Pero hay que trabajar en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos años, sea cual sea el resultado final de esta intentona de consumar la imposición de Peña Nieto. Hay que trabajar con ese México, porque ese México es la clave para poder transformar todos los Méxicos. Ese México que está en la indiferencia profunda y postrada, que está en el desamparo de sí mismo, sin voluntad, sin energía, pues es el que tiene que decidir en un momento determinado tomar en sus manos su propio destino. Vamos a ver qué pasa, y seguramente el sábado estaremos en este mismo espacio.